Bueno, pasamos al mapa de Siria. Ahí está. Vamos a leer el mapa de Siria, el EUMAP. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice Lavrov visitará Irán hoy para discutir Siria, Medio Oriente y el acuerdo nuclear según el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. Esto fue hace 3 días. Sharia, Siria ha vuelto a su pueblo. Yara será. Se deben tomar las medidas adecuadas para que Siria se adhiera a la región. En el noreste, los partidos de autogobierno kurdo critican la representación formal en la Conferencia del Diálogo Nacional Sirio. Y en Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de allí dice que el nuevo gobierno en Siria es un grupo terrorista yihadista de Idlib que tomó Damasco por la fuerza. No hay novedad eso. En Alepo se están produciendo protestas en solidaridad con el rechazo del sur de Siria a las recientes declaraciones israelíes. Plaza Sadala al-Jabri, en Alepo. Y esto, de hace 3 días. Defensa Civil Siria. Una persona murió por disparos de aviones no tripulados desconocidos cerca de la aldea residencial de Al-Nahr, al sur de la ciudad de Jarablus, en la zona rural del este de Alepo. Declaración final de la Conferencia de Diálogo Nacional Sirio. Llamamiento al levantamiento de las sanciones internacionales contra Siria. Ir al mapa. Reuters, se escuchan explosiones y aviones volando a baja altura en Damasco hace 2 días. Las fuerzas israelíes se infiltran en la aldea de Al-Bakar, en la frontera administrativa entre las provincias de Dara y Quneitra. Aquí. Y en el campo de Damasco, aviones de combate israelíes atacan un sitio cerca de la ciudad de Al-Kiswa, en el campo de Damasco, con un ataque aéreo. Y esto. El ministro de Defensa Katz. La Fuerza Aérea está ahora en el sur de Siria como parte de la nueva política que hemos definido de desmilitarizar el sur de Siria, y el mensaje es claro: no permitiremos que el sur de Siria se convierta en el sur de Siria Almohadilla Lebanon. Creo que hay que decir, no permitiremos que el sur de Siria se convierta como en el sur del Líbano. Y esto. El ejército israelí, apoyado por vehículos y equipo militar pesado, penetra en las zonas de las granjas de Al-Amal y Tal Al-Amar hacia la zona de Al-Maqasser, al norte de Quneitra. Ahí está marcado en el mapa. En la zona atrás de la represa está. Y el ministro de Defensa israelí dice que la Fuerza Aérea está atacando el sur de Siria con la fuerza. Aquí también. El ejército israelí dijo que atacó centros de comando y varios sitios que contenían armas en el sur de Siria. La presencia de fuerzas y activos militares en la parte sur de Siria representa una amenaza para los ciudadanos de Israel, dijo el ejército israelí. Bueno, esto lo habíamos leído. Y por otro lado, en la represa Tishrin, aviones no tripulados turcos bombardean un convoy de civiles kurdos cerca de la presa de Tishrin, al sur de Kobane.
خوشبرین من عفرین جالی دا کریا ترکیه و بالا فرین بمروف دیگه بومبا بارانترین ابن دیمن راست راست کود دا کریا ترکیه بان کنیانده کنوی گل بومبا باراندی که بینرین هشا Y hay protestas en Dara hace 2 días en rechazo a la incursión israelí y a las declaraciones de Netanyahu. Y el rey de Jordania se reunió con al-Golani en Amán. Tenemos esto. Presidencia siria. Al-Sara discutió con el rey jordano el desarrollo de la cooperación y el logro de fórmulas comunes para aumentar la coordinación a todos los niveles. Las protestas se extendieron hasta llegar a la comisaría de policía de Ardaa, en medio de cánticos incendiarios coreados por los manifestantes. Las fuerzas de seguridad pública están tratando de contener la escena en la ciudad. Eso es en Siria, aquí cerca de Tartus. Cerca de la base rusa de Jamein Míndigo. Hace un día fue eso, y en la parte que controla el SDF, la prensa de ella dice 8 civiles y 4 combatientes de la SDF muertos como resultado de la agresión turca en el campo de Al-Shadadi, con más de 16 ataques aéreos. Volviendo al tema de la ciudad de Kerdaja. La ciudad de Ardaa está siendo testigo esta noche de sus primeros disturbios desde la caída de Assad. Varios miembros de las fuerzas de seguridad están sitiados en su puesto en la ciudad. Grandes refuerzos que se dirigen a la zona. Esa es la localidad donde hubieron protestas contra HTS. Los helicópteros sobrevuelan Kerdaja, coincidiendo con el despliegue de las fuerzas de seguridad pública. Por otro lado, tenemos que las unidades de artillería de las Fuerzas Armadas turcas atacaron objetivos del PKK en las localidades de Ain Issa, Sakiro, Gazalia y Uwaija, en el norte de Raqqa. Y ayer las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación de búsqueda y redada en la zona de Ain Shams, Masyaf, al noroeste de Hama. 3 residentes fueron asesinados y 30 arrestados. Obama? ايه ابو العم تسمعني؟ شوف انت الو
Acá hay fotos de los dos. De dos de los que fueron asesinados, se ve. La población que se levanta contra el HTS allí. Y Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Jordania condenaron los ataques aéreos y los movimientos terrestres israelíes en áreas del sur de Siria, se lo habíamos dicho. Por otro lado, en Turquía, el líder militante encarcelado del PKK, Öcalan, dice que todos los grupos deben deponer las armas y que el PKK debe disolverse, dice el partido pro-kurdo de Turquía. Eso también dice que... Öcalan sobre las relaciones kurdo-turcas. A lo largo de más de 1000 años de historia, turcos y kurdos siempre han considerado necesario permanecer en una alianza, con el aspecto voluntario dominante, para mantener su existencia y hacer frente a las potencias hegemónicas. Bueno, ahí está el mapa de la UMAP. Pasamos a los mapas de aquí de Southfront. A ver, día 22. El ejército israelí entró en las aldeas de Ofania y Han Arnava. Drones estadounidenses atacaron un vehículo en la zona desarmada y mataron a un comandante de Hurras al-Din. Por otro lado, Xi Hongwei, el embajador chino en Siria, se reunió con el presidente interino de Siria, Abu Mohamed al-Golani, en Damasco. Y continúan los enfrentamientos entre el SNA y las SDF cerca de la presa de Tisrin y en el puente de Karakusak. Ataques turcos tuvieron como objetivo áreas cercanas a la presa de Tisrin. Esto queda ahí. Los ataques de la división turca que siguen en Tisrin. El dron de Estados Unidos que atacó en Sarmada. Luego veremos la noticia. Y el ejército israelí que está entrando en Ofania y Han Arnava, allí en Coneitra. Aquí el 22 de febrero. Para el 23 se informaba que drones estadounidenses atacaron un vehículo cerca de Kili y mataron a un comandante de Hurras al-Din. Este sería otro ataque que hacen. Y Siria va a celebrar una conferencia de diálogo nacional el martes 25 de febrero para conducir a una declaración constitucional y un acuerdo sobre las líneas generales del nuevo Estado. Los aviones de combate israelíes atacaron rutas en la frontera sirio-libanesa. Continuaron los enfrentamientos en la presa de Tisrin, en el puente de Karakusak, y los ataques turcos tuvieron como objetivo áreas cercanas a la presa de Tisrin. Bueno, eso no cambió mucho. Sí, aquí hay otro ataque de Estados Unidos. El ataque de la frontera que vimos también en el otro mapa. Las rutas que cruzan de Siria para Líbano son atacadas y el día 24 se informaba lo siguiente. La UE anunció el inicio del proceso de levantamiento de sus sanciones contra Siria. Se levantaron algunas restricciones y sanciones al sector energético y el transporte y la banca del país. Cientos de sirios protestaron en Han Arnava contra las declaraciones de Netanyahu de dividir Siria y el control israelí de territorio sirio. Las SDF arrestaron a un sospechoso de ISIS en la provincia de Deir ez-Zor. Las fuerzas estadounidenses lanzaron una patrulla en el campo petrolero de Omar. 6 miembros del SDF fueron asesinados por el ejército turco en el norte de Siria, según el Ministerio de Defensa turco. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi invitó al presidente interino Abu Mohamed al-Golani a asistir a una reunión de emergencia
de la Liga Árabe en el Cairo. Continuaron los enfrentamientos en la presa de Tigrin y Karakusak. Turquía sigue bombardeando zonas cercanas a Sarin. Y el Ministerio de Exteriores de Siria, el ministro Asad Hassan al-Shaibai, viajó a Turquía para reunirse con funcionarios turcos. Tenemos a Giro de Tigrin que sigue. Y en Al-Mar, las fuerzas estadounidenses que lanzan una patrulla. Aquí donde arrestaron, lo que decíamos, a uno del ISIS, el ISF arrestaba, y las protestas en la zona de Quneitra contra la incursión israelí. Y el día 25, en varias ciudades del sur de Siria se produjeron manifestaciones anti-israelíes para condenar las afirmaciones de Netanyahu y pedir la retirada de las tropas sionistas del territorio sirio. El gobierno interino sirio puso en marcha la Conferencia de Diálogo Nacional en Damasco, en la que se debatió la justicia transicional, la constitución y la reforma institucional y económica. El ANES, la administración del noreste de Siria, y otros líderes kurdos sirios boicotearon la Conferencia de Diálogo Nacional en Damasco, citando preocupaciones sobre su inclusión y legitimidad. La delegación británica visitó el aeropuerto internacional de Qamishli. Continuaron los enfrentamientos en la presa de Tigrin y en el puente. Este es el mapa, ¿no? Sí. Aquí la visita del británico, de la delegación británica a Qamishli. Los combates han seguido en el puente y en la represa de Tigrin, como decía. Y bueno, aquí la Conferencia Nacional de Diálogo allí en Damasco. Y los sirios que se manifestaban contra la incursión israelí allí en varias ciudades. Ahí está la foto. Sobre todo en el sur. Y el ANES que lo boicoteaba, ¿no? El ANES viene a ser toda la parte que gobiernan los kurdos, que es casi la mitad del país, en el noreste. Y el día 26, Abu Muhammad al-Golani, el presidente interino de Siria, se reunió con el rey Abdullah II de Jordania en Amán, lo que vimos recién en la foto. Aviones de combate israelíes atacaron zonas de Kiswa, Ara e Isra en el sur de Siria. El ejército israelí capturó la aldea de Bakar en la provincia de Quneitra. Cientos de sirios protestaron contra la ocupación israelí en el sur de Siria por segundo día consecutivo. El HTS arrestó a dos exmiembros del NDF, de las Fuerzas de Defensa Nacional, que era afiliada del gobierno, en la ciudad de Sabikan, al gobierno de Assad. Eran estos, y continuaron los enfrentamientos entre, el SNA y el ISF en la presa y en el puente. Y también los turcos seguían atacando objetivos cerca de la presa de Tigrin. Vemos el mapa. Vamos cerrando los otros que tenía por aquí. Bueno, sí, lo de siempre allí, que no se resuelve. Y el HTS que arrestó a dos exmiembros del NDF allí en el río de Éufrates, entre Abu Kamal y Mayadin. Las protestas de los sirios en el sur
contra la ocupación israelí, mientras bombardeaban zonas cercanas al sur de Damasco, al norte de Dara. Sigue Israel capturando pueblos allí en Quneitra, esta vez Bakar. Hay algo en Suriyak, luego lo vemos. Y se informó de enfrentamientos entre el HTS y miembros de tribus libanesas en la frontera, en las zonas fronterizas de Qasr. El HTS llevó a cabo una operación de redada en la zona de Masyaf. 3 residentes fueron asesinados y otros 30 fueron arrestados. Era el video que veíamos recién. Se informó de una protesta contra el HTS en la ciudad de Kardaja. Continuaron los enfrentamientos en la presa de Tigre y en el puente de Karakusak, y también los bombardeos a los ataques turcos tuvieron como objetivo zonas cercanas a Ain Issa. Ahí está entonces los ataques de Turquía en Ain Issa y también los enfrentamientos allí por el puente y la presa. Una protesta en Kardaja, cerca de Latakia, una localidad por allí. Aquí donde veíamos recién que fue el operativo del HTS contra esta gente que protestaba, y en la frontera un enfrentamiento entre las tribus libanesas y el HTS. Eso sí, aquí al sur no vienen, pero sí en la frontera libanesa. Bien. A ver si les puedo buscar lo que decía. Tenían un mapa por allí en Twitter. Antes de que me olvide. Aquí. ¿Esta traducción es correcta? ¿Esta traducción es correcta? El 23 de febrero, varias facciones drusas anunciaron la creación del Consejo Militar de Zubaida con el objetivo de garantizar la protección de la sociedad, la seguridad nacional y regional, y salvaguardar las fronteras del sur de las bandas de contrabando, el tráfico de armas y drogas, y la infiltración de organizaciones terroristas extremistas, que se extienden al oeste hasta la región de Al-Tanf. El SMC surge como un contrapeso en la región a HTS y los rebeldes de Daraa y Tanf, así como una alternativa, pero no oposición, a las otras facciones drusas. El SMC ha declarado su intención de no reconocer al gobierno de transición de Jolani y exige un cambio político limpio y democrático en el que se reconozca la diversidad del Estado sirio. Por otro lado, su creación es un nuevo agente de presión contra Damasco para que acceda a las demandas de autonomía drusa, lo que no es un elemento nuevo ya que se vio años antes en su colaboración con el anterior gobierno sirio. El SMC está integrado por drusos pertenecientes a facciones locales y antiguos militares del SA pertenecientes a esta etnia, y fuera de ella, muchos soldados desertaron a Zubaida en diciembre, que se ha convertido en un refugio y un escape de la persecución terrorista. En estos 3 días, nuevas facciones han anunciado su adhesión a la nueva organización, lo que hace pensar que este proyecto puede tener un importante impacto regional. El SMC y la CCDF representan ahora los dos principales contrapesos para impedir que HTS obtenga el control total del país y acelere así la descentralización de Siria. Bueno, ahí está el mapa del SMC. Digo. Aquí dejan unos videos de los drusos.
الله يديم غيرتكم يا شباب ومردتكم. وحيهم حي رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب بلدة الغالية نعلن انضمامنا للمجلس العسكري في السويداء، ونحن جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية أرضنا وعرضنا من أي خطر نتعرض له، والله ولي التوفيق. بسم الله Incluye la zona que controla Turquía aquí, la que perdieron de la provincia de Hatay. Es como la bandera de los kurdos también, que incluye todo el mapa de Siria y los altos de Golán. Puede ser también, sí. Bueno, aquí está la aclaración oficial. En árabe, el día 22 de febrero. Y había otros mapas más por aquí. Bueno, primero para no mezclar mucho, vamos a empezar a leer esto primero. El día 24, sí, Tahrir al-Sham prohíbe la revolución exportadora en la región. Escrito por Damir Massaro. Nuevas revelaciones de funcionarios de Tahrir al-Sham han demostrado una vez más las inclinaciones prosionistas de la organización. El llamado ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de transición de Siria, Asad al-Saibani, en una entrevista con el Financial Times, dijo que algunos están preocupados por el resurgimiento de grupos islámicos como los Hermanos Musulmanes en Siria, mientras que otros países árabes temen que el éxito de los rebeldes conduzca al resurgimiento de los movimientos revolucionarios. No pensamos exportar la revolución. Estas palabras fueron hechas en el contexto de la reciente presión sobre los activistas egipcios afiliados a los Hermanos Musulmanes, Abdul Rahman al-Qaradawi, y los salafistas políticos, Ahmed al-Mansour, que fueron detenidos por el régimen de Tahrir al-Sham, y Mansur firmó un documento para poner fin a la incitación contra la junta egipcia. Ahmed al-Mansour, en el centro. Pero no son solo las razones políticas y económicas las que empujan a los antiguos yihadistas a enemistarse con los fundamentalistas egipcios, la ideología también es una piedra angular. Ya hemos entendido que Tahrir al-Sham ve el futuro a través del prisma de la construcción de una autocracia, y Arabia Saudita ha sido elegida como modelo para el futuro de Siria. Mientras tanto, los hermanos musulmanes de Egipto y muchos salafistas de ese país todavía se adhieren a la creación de un sistema democrático. Otra área importante de desacuerdo se refiere a cuestiones de jurisprudencia sunita, que ya se está debatiendo en Siria, donde los takfiríes hablan de la persecución de los azaritas. El hecho del asesinato de un clérigo sunita a manos de los takfiríes ya es conocido. Los autores no fueron llevados ante la justicia. Al final, al-Julani enfatiza regularmente que construirá una república civil, por lo que no se puede hablar de ningún estado revolucionario, lo que significa el fin de todos los sueños y planes de aquellos suníes que creían y esperaban una alianza con la antigua Al-Qaeda siria en la eliminación de autocracias y juntas en la región. El increíble deseo del régimen de Tahrir al-Sham de integrarse rápidamente en el entorno árabe es una prueba más de la falta de deseo de los yihadistas de ayer de ayudar a los hermanos oprimidos de al-Sunna. Por cierto, incluso entre el ambiente salafista, al-Julani no evoca simpatía.
Es ignorado por los antiguos maestros de la Jihad y sus antiguos compañeros de armas están insatisfechos con él. Incluso dentro de su organización, el descontento ha crecido después de que quedó claro que al-Julani todavía no sabe qué papel jugará la ley Sharia en la Nueva Siria. En cualquier caso, tales acciones anti-suníes del nuevo régimen en Siria socavan sus simpatías en el mundo suní y nos recuerdan viejos problemas. 1. La larga rivalidad entre yihadistas e ikhwans. 2. El rasgo de carácter conformista a favor del mundo de la ignorancia, inherente a la mayoría de las organizaciones suníes y salafistas que acaban de apoderarse del país, lo que a priori significa socavar cualquier proyecto revolucionario sunita. Si el primer punto no es nada nuevo, ya que las partes han estado enfrentadas entre sí desde la ocupación soviética de Afganistán, entonces el segundo problema indica la ausencia de una ideología revolucionaria adecuada dentro de la visión política sunita del mundo, lo que tiene un impacto extremadamente negativo en el estado general del mundo islámico, en particular en la cuestión palestina. Logotipo de la izquierda Ikhwans, derecha Al-Qaeda, antiguo. La antigua Al-Qaeda de Siria está tratando persistentemente de demostrar su lealtad al occidente colectivo, al sionismo y a las autocracias del Golfo, por lo que se está utilizando una amplia gama de acciones, desde la iranofobia hasta la liquidación de cualquier embrión de un proyecto revolucionario de suníes o salafistas. Y lo que levantó protesta, Netanyahu exige la desmilitarización total del sur de Siria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha exigido la desmilitarización total de la región sur de Siria, en una medida que podría llevar a una confrontación con el gobierno de transición del país. Tras la caída del régimen del expresidente Bashar al-Assad, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, invadieron la zona de amortiguación adyacente a los altos del Golán ocupados y lanzaron cientos de ataques contra las bases y el equipo del ahora disuelto ejército árabe sirio. Dirigiéndose a los cadetes que se gradúan del curso de oficiales de combate de las fuerzas terrestres de las FDI el 23 de febrero, Netanyahu dijo que las tropas israelíes permanecerán en el Hermón sirio y en la zona de amortiguamiento en los altos del Golán durante un periodo de tiempo ilimitado. No permitiremos que las fuerzas de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, o el nuevo ejército sirio se muevan hacia el territorio al sur de Damasco, insistió. Exigimos la desmilitarización total del sur de Siria de las tropas del nuevo régimen sirio en las provincias de Quneitra, Daraa y al-Zubeida, dijo el primer documento, y agregó que Israel no aceptará ninguna amenaza a los drusos en el sur de Siria. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reveló durante la misma ceremonia que las FDI habían construido al menos 9 puestos dentro de Siria. Las FDI construyeron 2 puestos adecuados en la cima del Monte Hermón y 7 puestos en la zona de amortiguamiento para garantizar la defensa y el ataque contra cualquier desafío, dijo, señalando que las tropas israelíes permanecerán en los puestos indefinidamente. El gobierno de transición sirio, que fue nombrado por HTS antes de que el grupo se disolviera, ha condenado las operaciones de las FDI en el país más de una vez. Sin embargo, hasta ahora se ha abstenido de desafiar a Israel de ninguna manera, probablemente debido a la frágil situación del país. La demanda de Netanyahu plantea un serio desafío para el gobierno, ya que debilitará la influencia de Damasco en el sur de Siria, especialmente en al-Zubeida, donde las fuerzas drusas locales tienen el control. La decisión de desafiar la demanda israelí puede ser muy arriesgada. Sin embargo, dejar el sur fuera del control del gobierno podría marcar el comienzo del colapso de Siria como un Estado unificado. En cualquier caso, el país parece encaminarse a una costosa confrontación con Israel. Y el 27 de febrero dice, la dictadura de HTS ya no oculta sus inclinaciones pro-sionistas. Vamos a leer esto. Escrito por Damir Nazaro. Con el telón de fondo de la invasión de Daraa, Quneitra y el establecimiento de bases militares a 25 kilómetros de Damasco, la antigua Al-Qaeda de Siria no ha hecho absolutamente nada para defender la patria. Pero además de la invasión militar de los colonialistas, otros representantes de la entidad israelí, como un rabino y un periodista, visitan abiertamente Damasco y se reúnen con representantes de HTS. Las reuniones semioficiales entre los yihadistas de ayer y criminales reconocidos internacionalmente tienen como objetivo establecer un canal de comunicación, que ya está formalmente en funcionamiento. Por ejemplo, la situación en la frontera sirio-libanesa, donde el sionismo coordina acciones con el HTS contra los libaneses, enfatizando el estatus de sus operaciones como bloqueo de los canales de contrabando de armas para Hezbollah. Esta coordinación entre el HTS y los sionistas no solo tiene como objetivo bloquear el Líbano, sino también trabajar juntos en todo el sur de Siria. Haga clic para ver la imagen a tamaño completo. El 21 de febrero,
el ala mediática de la Jihad Islámica Palestina emitió un comunicado lamentando a los 3 mártires, Mamun Hassan Hussein, Uday Mahmoud Hussein, Mohammed Khalil Seade, de Saraya al-Quds, que fueron asesinados por los sionistas durante un ataque en el sur de Siria. Dada la conexión ideológica entre la Jihad Islámica Palestina y Hezbollah, no es difícil adivinar que el régimen de HTS proporcionó las coordenadas a los sionistas para matar a los combatientes palestinos. Las acciones pro-Israel de Tahrir al-Sham ya no son sorprendentes, pero la historia de la Jihad Islámica Palestina, YIP, es importante porque muestra la vil hipocresía de la autocracia de al-Julani. Permítanme recordar a los lectores que el 6 de agosto de 2022, el centro de propaganda HTS, Manarat al-Huda Da'wa, en Idlib expresó varias veces su apoyo moral a la campaña de misiles de la Jihad Islámica en Palestina contra los sionistas, pero ahora vemos cómo este mismo HTS, sentado en Damasco, ajusta en secreto los objetivos de los sionistas y los representantes de la Jihad Islámica Palestina son atacados. Haga clic para ver la imagen a tamaño completo. Detrás de los apresurados intentos del HTS de complacer a los sionistas, se esconde la promesa del régimen de al-Julani a los estadounidenses, no permitir que vuelva a tener influencia iraní en Siria. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos activos de los yihadistas para bloquear el sur del Líbano y eliminar a todos los aliados iraníes en el sur de Siria, el sionismo, ignorando arrogantemente al régimen de HTS, está tomando sus propias medidas en la lucha contra el eje de la resistencia. La entidad israelí busca bloquear a Hezbollah a través de Siria con sus propias fuerzas y asegurar todas las provincias del sur de la República Siria para sí misma. La entidad israelí está tratando de bloquear a Hezbollah a través de Siria por su cuenta y asegurar todas las provincias del sur de la República Siria. No necesitan intermediarios ni asistentes para esto, por lo que el régimen HTS está perdiendo el tiempo. La dictadura de Tahrir al-Sham ha caído en tiempos difíciles, en medio de problemas económicos y la incapacidad de gobernar adecuadamente el país. El antiguo alida de Siria se ha encontrado con manipulaciones sionistas. HTS creyó ingenuamente que la política de seguirle el juego a los ocupantes podría tener un efecto positivo en la situación. Recordemos cómo al-Julani afirmó que Irán ya no tiene aliados en Siria, por lo que Israel debería detener sus ataques. Pero no pasó nada, al contrario, empeoró. Y todo porque el incompetente y arrogante terrorista del antiguo Jabhat Nusra nunca entendió que no es un actor en la política regional, sino solo una pieza en un tablero de ajedrez. Haga clic para ver la imagen a tamaño completo. La dictadura de Tahrir al-Sham está pasando por tiempos difíciles. En el contexto de los problemas económicos y la incapacidad de gobernar adecuadamente el país, la antigua Al-Qaeda de Siria se ha encontrado con las manipulaciones sionistas. HTS creyó ingenuamente que la política de seguirle el juego a los ocupantes podría tener un efecto positivo en la situación. Recordemos cómo al-Julani afirmó en una de sus primeras entrevistas que supuestamente no permitió que ocurriera una guerra regional entre Israel e Irán en territorio sirio. Yo le creo, pero en ese caso, sin un acuerdo previo con los sionistas, HTS no habría sido capaz de capturar Damasco. Por lo tanto, hubo algunos acuerdos entre las partes, pero ahora, en el contexto de la disposición de los sionistas a apoderarse de todo el sur de Siria y llegar a la frontera con Irak, se ha hecho obvio que todos los acuerdos anteriores entre Israel y Tahrir al-Sham ya no importan. Ahora el propio sionismo establece sus condiciones coloniales sin coordinarse con nadie. La ocupación de Siria por parte de los sionistas conducirá inevitablemente al resurgimiento de la influencia iraní. De hecho, nunca se fueron, lo que significa que lo que al-Julani no quería sucederá definitivamente, pero sin él y sin ninguna parte externa que intente evitar una gran guerra. Más sobre el tema. Bien, ahí está lo que dice acá. El nuevo ministro de Exteriores sirio posa en una foto con un congresista por Israel, Joe Wilson. Y nosotros buscamos la paz. El nuevo gobernador de Damasco dice que Siria quiere tener mejores relaciones con Israel. Ahí está, entonces nos queda un poco más claro lo que sucede en el sur. O sea, lo apoyaron para que tome el gobierno y ahora ellos van a hacer lo que quieran con el sur. Pasamos a las autoridades sirias y los kurdos acuerdan el suministro de petróleo el día 23 de febrero. El nuevo gobierno de Siria llegó a un acuerdo con las fuerzas democráticas sirias kurdas para suministrar petróleo.
Así lo anunció un representante del Ministerio de Petróleo en una entrevista con la edición estadounidense de Reuters. La administración autónoma local enviará diariamente desde sus campos en las provincias de Al-Asaka y de Ir ez-Zor de 5.000 a 15.000 barriles a las refinerías sirias. La duración del contrato es de 3 meses. Vale la pena señalar que el oro negro de las FDS fue transportado a través del Éufrates bajo el gobierno de Bashar al-Assad. Un papel importante en esto lo jugaron los empresarios hermanos al-Qatarji, que resolvieron el problema de la importación de productos derivados del petróleo a través de las tribus árabes. Como era de esperar, la noticia causó descontento entre algunos sirios, especialmente entre los residentes de las provincias orientales controladas por los kurdos. Los acusan de cometer crímenes casi por motivos étnicos contra árabes descontentos. Algunos activistas piden a los grupos armados que supuestamente se autodisuelven, incluidas facciones del Ejército Nacional Sirio respaldado por Turquía, que detengan el proceso de entrega de armas medianas y pesadas. Los particularmente valientes incluso declararon que estaban dispuestos a provocar protestas y actos de desobediencia civil, argumentando que las autoridades habían abandonado a su suerte a sus hermanos en el este y habían legalizado una banda de milicias kurdas. Esto está ocurriendo en el contexto de los combates diarios entre el SNA y las FDS por la represa de Tishreen. Mientras unos transportan petróleo, otros mueren en lotes por los intereses del aliado turco. Aunque ambos son considerados parte del mismo ejército sirio. Se esperaba que los acontecimientos se produjeran. Los grandes yacimientos de petróleo y gas están bajo el control de las fuerzas democráticas sirias. Estados Unidos también los utiliza, transportando recursos al norte de Irak. Además de tratar de resolver los problemas económicos, también se trata de un paso político. Los exmilitantes y otros yihadistas progresistas demuestran su negociabilidad con el ejemplo de los kurdos como opositores de larga data a los mercenarios pro-turcos. Y no prestan atención a la insatisfacción de sus propios partidarios con los contactos con las FDS en Damasco. Además, la euforia de la revolución aún no ha pasado, y siempre se puede decir a los lugareños que se trata de un paso forzado para superar la crisis. Siria. Esta noticia está igual en... por aquí. A ver. Bueno. Formación del Consejo Militar de Al-Suwaida el día 24. A ver qué dice Rigar. En Siria se están produciendo acontecimientos curiosos. La parte sur del país se está escapando cada vez más del control del nuevo régimen. Por ejemplo, las facciones armadas de los drusos anunciaron la formación del Consejo Militar de Al-Suwaida. El objetivo de la asociación era proteger a la provincia de cualquier peligro. Es fácil adivinar cuál, dado los militantes desenfrenados, así como ayudar a construir una Siria democrática y descentralizada. Cabe destacar que la bandera del Consejo es similar a los símbolos de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, kurdas, que controlan el noreste del país. Es un mapa de toda Siria con el río Eufrates y la región turca de Haati marcados en él. No es casualidad, el comandante en jefe del Consejo Militar de Sueida, Terik al-Soufi, dijo que seguían por los kurdos y admiran su lucha contra el terrorismo. La ideología está influenciada por la idea de la descentralización. Los comandantes drusos también expresaron su gratitud al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu por sus palabras sobre su disposición a proteger a la población civil de Al-Suwaida. Por lo tanto, es posible que los israelíes también hayan tenido algo que ver en los acontecimientos. Y aunque el Consejo Militar de Al-Suwaida aún no ha expresado su deseo de iniciar una lucha armada contra HTS y otros grupos que han tomado el poder, esto es una señal de alarma para las nuevas autoridades. No en vano, los drusos temen que se repitan los acontecimientos de Latakia y Tartus en su provincia. Son muy conscientes de la incapacidad y la falta de voluntad del autoproclamado presidente Abu Muhammad al-Julani para controlar a sus combatientes. Por cierto, hasta ahora, al-Suwaida ya había negado a HTS y a sus aliados la entrada a las ciudades. Los problemas actuales de las nuevas autoridades con los kurdos y la economía crean condiciones más favorables para los drusos y oportunidades para distanciarse aún más del centro. Y en la frontera siria-israelí hubo una nueva invasión por parte del ejército israelí. Se preguntan aquí. Por la noche comenzó en internet una invasión a gran escala. O sea, se empezó a decir en internet de una invasión a gran escala de la parte sur de Siria por parte de las tropas israelíes para ocupar las provincias de Quneitra, Dara y Al-Suwaida. En esta última, supuestamente se iba a crear un estado druso. Que era la gente que veíamos los videos de recién.
Sin embargo, la realidad resultó ser algo diferente. Varios canales publicaron imágenes irrelevantes que no tenían nada que ver con el conflicto sirio. Después de eso, muchos comenzaron a exagerar la magnitud de los acontecimientos que estaban teniendo lugar. Todo comenzó con la publicación de informes sobre el rápido avance de los vehículos blindados de las Fuerzas de Defensa de Israel directamente a la ciudad de Daraa, el centro administrativo de la provincia del mismo nombre, así como las fronteras de Al-Zubayda. En el caso de las zonas habitadas por los drusos, la plantación en la web estaba vinculada al recientemente creado Consejo Militar de Al-Zubayda, que se suponía que asumiría el papel de una especie de análogo de los colaboradores pro-israelíes del Ejército del Sur del Líbano. La noticia de la ofensiva de las FDI se superpuso al bombardeo masivo de los israelíes, durante el cual murieron 2 militantes del ejército sirio. En el caso de Siria, sin embargo, los ataques contra ella son habituales, especialmente después del derrocamiento de Assad. De hecho, sucedió lo siguiente: unidades de ingeniería de las FDI, acompañadas por tanques, entraron en la aldea de Al-Bakkar, volaron varios edificios e instalaciones del antiguo EAS y luego se retiraron en dirección a los altos del Golán ocupados. El servicio de prensa del ejército israelí se limitó a informar solo sobre los ataques contra los centros de mando. Y el Consejo Regional de los Altos del Golán dijo que el régimen habitual se mantiene en todo el territorio y las instrucciones del Comando del Frente Interno no han cambiado. Como resultado, una patrulla de las FDI, varios aviones de combate y un par de fotos antiguas hicieron tanto ruido como no lo había habido desde la guerra relámpago de los grupos yihadistas liderados por Ayad Tahrir al-Sham y su toma del poder en Damasco. Por supuesto, esto no significa que en el futuro los israelíes no quieran expandir la zona de control a casi toda la parte sur de Siria. Tales planes son considerados por el escalón político y los funcionarios no dudan en hablar de ello. En este caso, nadie podrá impedirlo. Las nuevas autoridades de Damasco no quieren, ni pueden, entrar en confrontación con Israel, permitiéndole, sin encontrar resistencia, gobernar en el sur y destruir el potencial militar de sus oponentes. Ahí vemos el mapa entonces. De Ribar aquí 16 bases israelíes. 11 en la zona buffer. En la nueva zona buffer aquí. Y 5 en los altos del Golán. O sea, suman las 5 de los altos del Golán. Aquí tenemos una en Hader, otra en Jubata al-Kashab, en al-Rubadi, otra en al-Kunaitra, otra en Umbatna 2, por allí, otra en Kotne, y movimientos en Al-Bakkar, de máquinas excavadoras. No, bombardeos en Al-Jarra y en el norte de Dara, en el sur de Naua, Isra Busher al-Harir. Fijan unas fotos de los ingenieros del IDF en el punto 2, sería aquí en Al-Bakkar. Muestra la máquina. Y en Al-Jara el bombardeo aquí. Esta es la foto. 2 militantes sirios muertos. También atacaron Al-Kiswa, al sur de Damasco. Y bien, ahora sí podemos pasar a los mapas de ISW. Nos quedan todas estas noticias aquí en informe del viernes. Después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, varias regiones de Siria han sido testigos de diversos eventos y eventos militares, de seguridad y sociales desde el 11 de diciembre. Según las estadísticas recopiladas por Desarrollos en el Mundo Islámico, desde el 15 de febrero de 2025, se han llevado a cabo al menos 10 operaciones militares, conflictos armados, arrestos, bombardeos y asesinatos de personas en diferentes partes de Siria. Además, el régimen sionista llevó a cabo un ataque aéreo en la provincia de Damasco del Rif. 2. Los residentes sirios también han llevado a cabo manifestaciones y mítines de protesta. Los detalles de los acontecimientos militares, de seguridad y sociales más importantes en Siria en los últimos días son los siguientes. El 18 de febrero, 2 elementos del antiguo gobierno sirio fueron arrestados por las fuerzas de seguridad de Tahrir al-Sham en Damasco.
El 19 de febrero, los militantes de Hayat Tahrir al-Sham lanzaron una operación de seguridad en la ciudad de Deir ez-Zor con el objetivo de arrestar a elementos del antiguo gobierno sirio. El 19 de febrero, los aviones de combate del régimen sionista, continuando con sus ataques contra Siria, bombardearon los depósitos de municiones y equipos militares del ejército sirio en la zona de Sa'sa, al suroeste de Damasco. El 19 de febrero, las fuerzas de seguridad del gobierno interino sirio lanzaron una operación en la zona de Al-Nuaymá, en la zona rural oriental de Daraa, durante la cual arrestaron a 9 personas acusadas de pertenecer al grupo terrorista ISIS. El 19 de febrero, elementos armados no identificados atacaron a un grupo de elementos de Hayat Tahrir al-Sham cerca de la base aérea de Meimim, al noreste de Jable, sin causar víctimas. El 19 de febrero, el Frente de Resistencia Islámica en Siria, Uri al-Baz, emitió una declaración en la que anunciaba que sus fuerzas habían atacado varias fuerzas de las FDI mientras avanzaban sobre el eje de Ain al-Dikr en la cuenca de Yarmouk, en la zona rural occidental de Daraa. El 21 de febrero, un grupo de funcionarios de Tartus organizó una manifestación de protesta contra los despidos generalizados del gobierno interino sirio. El 21 de febrero, hombres armados no identificados atacaron un vehículo patrulla que transportaba elementos de Hayat Tahrir al-Sham en la carretera Ma'arat al-Numan Khan Seikun en la provincia de Idlib. Como resultado de la operación, un elemento de Tahrir al-Sham resultó muerto y varios otros resultaron heridos. El 21 de febrero, hombres armados no identificados atacaron un nuevo elemento de la Dirección General de Seguridad del gobierno interino sirio, Shiad al-Saud, en el área de Sabian, en la provincia de Deir ez-Zor. El 21 de febrero, las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, identificaron y arrestaron a 3 elementos del grupo terrorista ISIS durante una operación de seguridad en la ciudad de Raqqa. El 21 de febrero, un grupo de estudiantes se reunió en la ciudad de Azaz, en la provincia de Alepo, para protestar por la golpiza propinada a varios estudiantes. El 21 de febrero, agentes de seguridad del gobierno interino sirio lanzaron una operación en las áreas de Al-Ara y Al-Nimr en la provincia de Daraa, durante la cual 3 personas fueron arrestadas junto con algunas armas. El 21 de febrero, las fuerzas de seguridad del gobierno interino sirio identificaron un coche bomba en la ciudad de Azaz y lo detonaron de manera de manera controlada. Bien, ahí está entonces todo el informe. Y la guerra civil siria dice aquí. El ataque aéreo estadounidense en Idlib asesina a Hurra Saldin, un comandante de campo, el día sábado. Un ataque militar estadounidense con aviones no tripulados en la provincia de Idlib mató a uno de los comandantes de campo de Hurra Saldin. En la noche del 22 de febrero, aviones no tripulados militares estadounidenses atacaron un vehículo en la carretera Aldanas Armada en la provincia de Idlib, matando a una persona. Después del ataque, se reveló que Talal Abu Omran al-Chami, un comandante de campo de Hurra Saldin, la rama de Al-Qaeda en Siria, estaba en el automóvil. Un día después del ataque, el Comando Central de Estados Unidos en Asia Occidental, CENTCOM, emitió un comunicado en el que se atribuyó la responsabilidad de un ataque aéreo contra un vehículo en la carretera Aldanas Armada en la provincia de Idlib, diciendo que el ataque mató a Wasim Taksim Bayraktar, un alto comandante de Hurra Saldin, la rama de Al-Qaeda en Siria. El ataque se produjo cuando el grupo Hurra Saldin anunció en un comunicado poco después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad que se disolvía debido a los acontecimientos en Siria y las órdenes del Comando General de Al-Qaeda. Fue el 10º ataque aéreo selectivo de la coalición estadounidense en el norte de Siria en 3 años. Anteriormente, el ejército estadounidense había llevado a cabo ataques aéreos en áreas de las provincias de Idlib y Alepo, contra varios comandantes de Al-Qaeda, Hurra Saldin e ISIS. Aquí hay pueblo cerca de la frontera con Turquía, es, como decía, Sarmada, ¿no? Pueblo Sarmada, sí. Y el Comité Preparatorio del Congreso Nacional Sirio hacia un gobierno popular, una herramienta para expandir el control, el poder de Ahmed al-Zara, al-Golani. A ver qué dijeron ahí. El 13 de febrero,
Ahmed al-Zahra emitió un decreto por el que se establecía un comité preparatorio para convocar el Congreso de Diálogo Nacional, y al día siguiente, el comité comenzó oficialmente su trabajo en una conferencia de prensa en Damasco. En este informe, el sitio web de noticias analíticas, Desarrollos en el Mundo Islámico, ha tratado varios temas de este comité. Introducción. Con la caída del anterior régimen sirio y la asunción de Ahmed al-Zahra como presidente interino, se intensificaron los esfuerzos para crear una nueva estructura política. En este sentido, se formó un comité llamado Comité Preparatorio del Congreso Nacional Sirio, cuya misión es preparar la celebración de una conferencia nacional para determinar el futuro de Siria. Pero el comité enfrentó muchos desafíos desde el principio, incluidas ambigüedades sobre la composición de sus miembros, desacuerdos internos, el alcance de la influencia de Ahmed al-Zahra y la cuestión de la legitimidad internacional frente al mantenimiento del dominio interno. El informe examina los detalles del comité, sus objetivos, actividades, desafíos y futuro. Cabe señalar que Hassan al-Dugaim declaró el 23 de febrero de 2025 que la misión del comité ha terminado y que en los próximos días se celebrará el Congreso Nacional Sirio, con la participación de entre 400 y 800 personas. 1. La composición de los miembros del comité y su estructura. El Comité Preparatorio del Congreso Nacional Sirio está formado por 7 miembros, entre los que se encuentran personalidades militares y civiles. Los miembros de este comité son: 1. Hassan al-Dugaim, exdirector del Al-Tawhi al-Manawi, similar a lo que interpretamos como ideológico político, en el Ejército Nacional y portavoz del comité. 2. Mahara Shous, ex miembro de Ahrar al-Sham. 3. Mohamed Masad, afiliado a los grupos armados de Alepo. 4. Yusuf al-Ahar, ex jefe de la oficina política de Hayat Tahrir al-Sham. 5. Mustafa al-Moussa, jefe del Consejo de la Sura en Idlib y miembro de Hayat Tahrir al-Sham. 6. Hain Kubat, activista civil y una de las pocas mujeres en el comité. 7. Hain Datasi, una figura reformista con un enfoque de derechos humanos. La composición de este comité, especialmente con la presencia de figuras afiliadas a grupos militares, ha planteado interrogantes sobre la afirmación de que se trata de un civil. Por otro lado, la presencia de 2 mujeres en esta composición es un intento de mostrar la diversidad en el comité. 2. Objetivos y misión del comité. El comité ha definido su misión en varios ejes básicos. Organizar el Congreso Nacional Sirio y elegir representantes de toda Siria. Realización de reuniones consultivas en diferentes provincias para escuchar las demandas de la población. Elegir candidatos que representen verdaderamente al pueblo sirio. Evitar las cuotas tribales y seleccionar a las personas en función de criterios nacionales. Redacción de reformas políticas y económicas. Según Hassan al-Dugaim, este comité solo tiene un papel facilitador y no interfiere en el contenido. Sin embargo, algunos informes indican que este comité jugará un papel importante en la determinación de la composición final de los representantes del Congreso. 3. Actividades del comité en las diferentes provincias. El comité ha celebrado varias reuniones en todo el país para recabar las opiniones de los ciudadanos y elegir a los representantes adecuados. En estas reuniones, los representantes del comité se reunieron con diferentes segmentos de la sociedad y discutieron temas políticos, sociales y económicos. A continuación, un resumen de las acciones del comité en diferentes provincias. Homs. La primera reunión preparatoria se celebró en Homs y se hizo hincapié en los temas de reconstrucción y justicia transicional. Alepo. Se celebraron amplias reuniones consultivas con la participación de las élites y activistas de la sociedad civil. A Idlib. Se prestó especial atención a los grupos armados y a su integración en la futura estructura de gobierno. Latakia. Centrándose en casos de derechos humanos y en cómo repatriar a los refugiados. Tartuo. Se realizaron reuniones económicas para reconstruir la infraestructura comercial e industrial. Al-Zubaida. Énfasis en las cuestiones de los derechos de las minorías y su papel en la nueva estructura política. Al-Azake, celebrado en Damasco, se centra en los desafíos de los kurdos y pide una mayor participación en el proceso de toma de decisiones. Deir ez-Zor, examinando los problemas de seguridad y cómo contrarrestar la influencia de los grupos extremistas. Daraa, se celebraron reuniones sobre la necesidad de reformas judiciales y el papel de la juventud en el futuro gobierno. Damasco, se llevaron a cabo discusiones clave sobre la estructura de la futura constitución y cómo transferir el poder. 4. Disputas internas del comité. A pesar de los intentos de mostrar unidad, las divisiones dentro del comité se hicieron evidentes desde el principio. India ha criticado abiertamente las políticas de eliminación de los kurdos y ha advertido contra el enfoque militarista de algunos miembros. Algunos miembros del comité, entre ellos Mahara Shous y Mustafa al-Moussa, tienen un historial de afiliación a grupos armados, mientras que el comité subraya que el militarismo no tiene cabida en el nuevo proceso. Las decisiones dentro del comité a veces se toman sin consenso, y los desacuerdos también han aparecido en los medios de comunicación. 5. El dominio de Ahmad al-Zahra sobre el comité. A pesar de las afirmaciones de independencia del comité, hay amplia evidencia de que al-Zahra ejerce una gran influencia sobre sus decisiones. Algunas cosas que muestran su maestría. El nombramiento de los miembros del comité por parte de al-Zahra.
tratando de asegurar que al menos el 60% de los miembros del Congreso sean leales a las políticas de la nueva administración. Eliminar a los grupos de oposición, especialmente a las fuerzas kurdas, de la composición del comité y del proceso de toma de decisiones. 6. Desafíos y perspectivas futuras del comité. El comité se enfrenta a varios desafíos, entre ellos: falta de consenso nacional, muchos grupos de oposición, incluidos los kurdos, han sido excluidos del proceso. Injerencia de las instituciones militares, la composición del comité, con la presencia de figuras militares, ha suscitado la preocupación de que se convierta en una herramienta para consolidar el poder. Falta de transparencia en el proceso de selección de representantes, aún no está claro qué criterios se utilizarán para seleccionar a los miembros del Congreso. Confrontación con la comunidad internacional. Mientras Ahmed al-Zahra busca legitimidad internacional, muchas potencias extranjeras se muestran escépticas ante la tendencia actual. 7. Conclusión. El Comité Preparatorio del Congreso Nacional Sirio está llevando a cabo una misión vital, pero su camino está lleno de desafíos y contradicciones. Si bien se pretende que el comité trace un camino democrático para el futuro de Siria, la evidencia sugiere que la influencia de ciertos grupos, la exclusión de ciertas corrientes políticas y la falta de transparencia pueden llevar a una repetición de los patrones del pasado. El resultado final de este Congreso, y si realmente conducirá a una democracia participativa o se convertirá en una herramienta para consolidar el poder de Ahmed al-Zahra, es un asunto que solo el tiempo dará. Bueno, como vimos recién, los drusos y los kurdos no están de acuerdo con este consejo y eso le va a ser difícil. Otro asesinato más, esta vez al comandante de campo de Hurra Saldín. En un nuevo ataque aéreo estadounidense contra Idlib. No quieren dejar gente incómoda allí en Siria. Como resultado del ataque con aviones no tripulados del ejército estadounidense en la provincia de Idlib, uno de los comandantes de Hurra Saldín fue asesinado. El 24 de febrero, aviones no tripulados militares estadounidenses atacaron un vehículo en la carretera Kari Kaftin en la provincia de Idlib, matando a una persona. Fuentes locales anunciaron que, como resultado del ataque, una persona llamada Abu Hussein Jafar al-Turki, uno de los comandantes de campo de Hurra Saldín, la rama de Al-Qaeda en Siria, fue asesinada. Efectos del ataque con drones de EU. 2 días antes, aviones no tripulados militares estadounidenses atacaron un vehículo cerca de la ciudad desarmada, en la provincia de Idlib, matando a Wasim Tassim Bayraktar, un alto comandante de Hurra Saldín. Este es el 11º ataque aéreo selectivo de la coalición estadounidense en el norte de Siria en los últimos 3 años. Anteriormente, el ejército estadounidense había llevado a cabo ataques aéreos en áreas de las provincias de Idlib y Alepo, contra varios comandantes de Al-Qaeda, Hurra Saldín e ISIS. Vimos el video. Saludos a CyberGet. Saludos a Tucumán. Sí, siguen los conflictos en Siria a pesar del cambio de gobierno, ¿no? Al-Golani invitado al Cairo el día lunes. El presidente egipcio invitó al presidente interino de Siria a participar en la reunión de emergencia de la Liga Árabe. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi habló por teléfono con el presidente interino sirio Abu Muhammad al-Golani, ahora como se llama él, Ahmed al-Zahra, y lo invitó a asistir a una reunión de emergencia de la Liga Árabe en el Cairo. El día 4 de marzo de este año está prevista en el Cairo una reunión de emergencia de la Liga Árabe para discutir el plan de expulsión de los palestinos de Gaza.
patrullas militares estadounidenses en el desierto de Deir sobre el día lunes. El 24 de febrero, las fuerzas de coalición estadounidenses se retiraron de la base de Al-Omar en la provincia de Deir ez-Zor y se dirigieron a las zonas del sur. Convoy militar estadounidense se detuvo en el desierto de Abu Amam, cerca de Al-Tank, donde las fuerzas estadounidenses registraron un puesto de control durante varias horas. Según fuentes locales, las fuerzas estadounidenses han estado presentes en la zona al menos 5 veces en las últimas semanas inspeccionando la base. Todavía no se ha determinado el motivo de la presencia de los estadounidenses y sus numerosas inspecciones de la base de Al-Tank. Esa base, ¿dónde queda? Bueno, luego que miremos todas las noticias y le buscamos luego. Las SDF arrestan a un elemento de ISIS en Deir ez-Zor el día lunes. Como resultado de la operación de las FDS en la provincia de Deir ez-Zor, un activista de ISIS fue detenido. Las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, anunciaron en un comunicado el 25 de febrero que lanzaron una operación en una de las zonas del norte de la provincia de Deir ez-Zor en la madrugada del viernes, 22 de febrero, con el apoyo de la coalición estadounidense. Como resultado de esta operación, se detuvo a un elemento del grupo terrorista ISIS y se incautaron varios explosivos y armas. Se dice que el terrorista de ISIS estuvo involucrado en algunas de las operaciones de asesinato en la provincia de Deir ez-Zor. Y suspensión de algunas sanciones de la Unión Europea contra Siria el lunes. La cuestión de la flexibilización y el levantamiento de las sanciones occidentales contra Siria ha sido uno de los principales temas de las recientes conversaciones entre funcionarios occidentales y los funcionarios del nuevo gobierno sirio. Después de numerosas consultas entre los funcionarios del nuevo gobierno sirio y funcionarios de la Unión Europea y los países occidentales, la Unión Europea finalmente emitió una declaración el 25 de febrero anunciando que el proceso de levantamiento de las sanciones de la UE contra Siria ha comenzado, y que la Unión Europea ha levantado algunas de las restricciones y sanciones del país en el sector energético, incluidas las industrias del petróleo, el gas y la electricidad, el transporte y la banca. El sindicato también retiró a 5 bancos sirios de la lista de activos y recursos económicos congelados. Además, se han levantado algunas de las prohibiciones impuestas a la comunicación financiera entre los bancos sirios y las instituciones financieras europeas. Según el Consejo de la Unión Europea, estas decisiones están en línea con las políticas de la UE para apoyar la recuperación de la situación económica y la reconstrucción de Siria y serán reevaluadas en el futuro. La noticia de los drusos, a ver. Anuncio la existencia del Consejo Militar de Sueida. Israel tiene la intención de implementar el proyecto del Corredor David apoyando a los drusos. Sería ese que está en verde. Esto es el día lunes. Ahí vamos a leer la noticia entonces. Tengo un problema acá para seleccionar. Las acciones y declaraciones de los funcionarios del régimen sionista han fortalecido las especulaciones sobre la intención de Tel Aviv de implementar el proyecto del Corredor David. Hombres armados locales en la provincia de Sueida emitieron un comunicado anunciando la formación de un grupo llamado Consejo Militar de Sueida,
Consejo Militar de Sueida, en el sur de Siria, llamando a una reunión el lunes, 25 de febrero, en el área de la presa de Al Ain en el sureste de Sueida. Curiosamente, el logotipo del grupo recién creado es muy similar al de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS. De hecho, se puede decir que el logotipo de este grupo es el mismo que el de las FDS, pero con una nueva dirección en la provincia de Sueida, en el sur de Siria. Logotipo y declaración del Consejo Militar de Sueida. Después de que se anunciara la existencia del grupo, varios residentes de la zona de Al-Gariyah, en la zona rural del sur de la provincia de Sueida, publicaron un vídeo en el que anunciaban su adhesión al Consejo Militar de Sueida y hacían hincapié en la defensa de sus tierras. Un vídeo de los residentes de la zona de Al-Gariyah. El apoyo de las FDS a los residentes de Sueida no es nuevo, y ha habido problemas similares antes. Las fuerzas de las FDS bajo el gobierno de Bashar al-Assad habían declarado su apoyo al establecimiento de una región autónoma en el sur de Siria y los drusos. Sueida es tan importante para las FDS que las fuerzas de las FDS estaban dispuestas a intercambiar 60 prisioneros de ISIS por 30 residentes de Sueida que habían sido secuestrados por ISIS durante la guerra contra ISIS. Estos problemas muestran el nivel de las relaciones entre los kurdos y los residentes de la provincia de Sueida. Leer más, Gobierno autónomo en el sur de Siria. El Consejo Militar de Sueida está comandado por Tariq al-Soufi. Sus declaraciones indican que el Consejo Militar de Sueida tiene una relación positiva con las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS. En sus recientes discursos, al-Soufi respetó a las fuerzas de las FDS, llamándolas los defensores de la tierra y de los kurdos contra el terrorismo y la dictadura. El comando del Consejo Militar de Sueida continuó enfatizando la importancia de mantener relaciones positivas y serias con las fuerzas de las FDS. Tariq al-Soufi, comandante del Consejo Militar de Sueida. Por otro lado, continuando con el apoyo del régimen sionista a la comunidad drusa en Siria, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, subrayó ayer la necesidad de que el gobierno sirio respete los derechos de la minoría drusa, afirmando que no toleraremos ninguna amenaza contra los drusos en el sur de Siria. En respuesta a los comentarios de Netanyahu, al-Soufi dijo: agradecemos a todos aquellos que apoyan al Consejo Militar de Sueida y ayudan a proteger a la comunidad drusa y la estabilidad de la región. Al mismo tiempo que se anunciaba la existencia del Consejo Militar de Sueida y el apoyo de Netanyahu a los drusos, algunos analistas consideraron que estas acciones estaban en línea con el plan del Corredor de David, y consideraron estas medidas como un intento de obtener acceso a los sionistas para apoyar a los aliados kurdos de Israel al este del Éufrates con el fin de alimentar las batallas separatistas en la región. El Corredor de Daud es un corredor que se establece a través de la ocupación del sur de Siria, incluyendo las provincias de Daraa, Zubaida, parte de la provincia de Homs, región de Al-Tanf y de Ir Etzor, y llega hasta el Éufrates. La ocupación de zonas de la provincia de Daraa en los últimos meses por el ejército del régimen israelí puede considerarse parte de este plan. Si los sionistas deciden implementar este plan, el próximo paso de Tel Aviv será después de avanzar en la provincia de Daraa, provincia de Sueida. Llegar y pasar por Sueida requiere el apoyo y la luz verde de los drusos, y esto se ha hecho hasta cierto punto. Después de Sueida, el avance de las fuerzas sionistas en el sur de Siria será fácil, porque el área de Al-Tanf en la provincia de Homs ha estado ocupada por los estadounidenses durante muchos años, y el ejército estadounidense preparará el terreno para que los sionistas lleguen a la provincia de Deir Etzor. Vale la pena mencionar que la construcción del Corredor David es parte del plan Gran Israel. El Corredor de David, un posible plan sionista para ocupar las áreas sur y este de Siria /diagonal haga clic para ver en tamaño original. Lo que es evidente es que el régimen sionista ve a los drusos como una carta de triunfo y una carta de juego en los acontecimientos en el sur de Siria, y los extensos esfuerzos de Israel en el pasado y el presente están clasificados a este respecto. La relación positiva y extensa con los drusos del sur de Siria es el preludio de la ocupación permanente de las regiones del sur, y el régimen israelí está apoyando a los drusos dominando este tema. Las declaraciones del mando del Consejo Militar de Sueida muestran que los drusos, con el fin de aumentar las relaciones e incluso estar bajo la bandera israelí a cambio de recibir apoyo político, armas, etc., no tienen ninguna objeción. La invasión sionista en Siria y su significativa influencia en los acontecimientos políticos, de seguridad y militares en el sur de Siria a la sombra del silencio del gobierno de al-Jolani se enfrentarán a un serio desafío para Damasco en los próximos meses. Compartir. Bien, ahí está el corredor que dice sería este. La frontera con Irak hasta Ucamal. Esto es Sueida. Y bueno, el video ya lo vimos, no hace falta repetirlo. Acá está la declaración del Consejo de Sueida. Y pasamos a las manifestaciones en el sur de Siria contra las declaraciones de Netanyahu el día lunes.
Los residentes del sur de Siria realizaron una manifestación de protesta para protestar por los comentarios de Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ayer que el sur de Siria debe ser civil y que Israel no tolerará la presencia de las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham o de cualquier grupo afiliado al nuevo gobierno sirio en el sur del país. Los comentarios de Netanyahu enfurecieron a los residentes del sur de Siria. Los residentes de las zonas de Busra al-Sham, Atman, Nawi, Jabab, Dael, Anki y Al-Irak en la provincia de Daraa y zonas de la provincia de Quneitra realizaron una manifestación de protesta en las últimas horas para condenar las declaraciones del primer ministro israelí y exigir la retirada de las fuerzas sionistas del territorio sirio. Además de las provincias de Quneitra y Daraa, la ciudad de Fuida también ha sido testigo de una concentración de sirios. Los residentes de la ciudad de Sueida se reunieron en la Plaza Al-Karama para protestar por las declaraciones de Netanyahu y la presencia de las fuerzas del ejército del régimen sionista en suelo sirio. Y una delegación de seguridad iraquí visitará Siria el día martes, esto publicaban. Una delegación de seguridad iraquí viajará a Damasco en un futuro próximo para mantener conversaciones con funcionarios sirios. Una delegación de seguridad iraquí de alto nivel se está preparando para viajar a Damasco para examinar una serie de cuestiones de seguridad comunes entre los dos países. Hasta el momento, no se ha determinado la fecha exacta de este viaje, pero se están realizando los arreglos para determinar su hora. La seguridad de las fronteras comunes, la confrontación de los elementos del grupo terrorista ISIS y el destino de los prisioneros de ISIS detenidos en las cárceles de las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, serán algunos de los temas de discusión entre los funcionarios de seguridad iraquíes y sirios. Los residentes del sur de Siria se manifiestan nuevamente contra Israel el día martes. Hay más fotos. Los residentes del sur de Siria, incluidas las ciudades de Quneitra, Esweida, Daraa y Canarnave, realizaron manifestaciones de protesta por segundo día consecutivo en respuesta a las controvertidas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham o cualquier grupo afiliado al nuevo gobierno sirio no estarían presentes en el sur de Siria. Los manifestantes en la manifestación condenaron los comentarios de Netanyahu y pidieron al gobierno sirio, a las instituciones internacionales y a la comunidad internacional que tomen medidas para poner fin a la agresión del ejército israelí en el sur de Siria y apoyen la unidad de Siria. Ayer, varias zonas de las provincias de Daraa, Quneitra y Huida fueron testigos de concentraciones de protestas sirias contra las declaraciones de Netanyahu y la agresión del ejército del régimen sionista en el sur de Siria. Ahí tenemos las fotos. Aquí está en inglés, en árabe y en árabe, en inglés y en hebreo el cartel. Somos la inundación, somos el strength. La extrema fortaleza, o la extrema fuerza. El otro dice... ¿Qué hace esto?
Deluded. Se está engañando con la victoria. Pero la historia Israel se ha engañado a sí mismo con la victoria, pero la historia no perdona a los invasores, dice Siria. Aquí otra foto. Las mujeres también salieron. Siria busca la paz, pero Israel decide por la guerra. Los niños están ahí también. No hay lugar para los ocupantes en Siria. Vamos cerrando un poco para andar ligero. A ver. Bien, vamos a esta noticia. Última noticia del frente sur de Siria, el 28 de febrero. Tenemos dos mapas ahí, dos fotos. Vamos leyendo y viendo. Bueno. Ya te fuiste para Yaragua, que descanses. El ejército israelí bombardeó objetivos en las provincias de Rif, Damasco y Daraa, tomó el control de la aldea de Al-Kabar y del puesto de avanzada de Al-Muhaid. Los aviones de combate del régimen sionista, continuando sus ataques contra Siria, bombardearon objetivos en las áreas de Al-Kisba en el sur de Damasco, Tal al-Ara y Azra en la provincia de Daraa en la noche del martes 26 de febrero. Según fuentes cercanas a Tahrir al-Sham, 2 miembros del gobierno provisional sirio murieron en ataques aéreos israelíes en el sur de Siria. Áreas objetivo de los ataques aéreos israelíes en el sur de Siria / haga clic para ver en tamaño original. Imágenes de los ataques aéreos israelíes contra Tal al-Ara en Daraa. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes, acompañadas de tanques y vehículos militares, atravesaron la aldea de Saida y se dirigieron hacia la aldea de Al-Bakkar y el puesto de avanzada de Al-Muhaid en la frontera de las provincias de Quneitra y Daraa, y tomaron el control de esas zonas. Parece que el principal objetivo de las FDI al avanzar en este eje es destruir el puesto de avanzada de Al-Muhaid y las instalaciones militares pertenecientes al antiguo ejército sirio. Estado de la aldea de Al-Bakkar / haga clic para ver en tamaño original. Además, las noticias publicadas sobre el avance de las fuerzas israelíes hasta la entrada de la ciudad de Tazí, en la provincia occidental de Daraa, no son ciertas. El ministro de Guerra del régimen sionista, Israel Katz, consideró estos ataques como parte de la nueva política de desmilitarización del sur de Siria, refiriéndose a los fuertes ataques en la zona, diciendo: no permitiremos que el nuevo gobierno sirio establezca bases, y no permitiremos que el sur de Siria se convierta en el sur del Líbano. Cualquier intento de establecer bases militares en el sur de Siria será respondido con fuego israelí. Tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad, el ejército israelí lanzó ataques a gran escala contra posiciones militares e importantes instalaciones de infraestructura en Siria, ocupando partes de las zonas fronterizas. Estos ataques han infligido daños graves e irreparables a Siria, y el nuevo gobierno sirio no ha tomado ninguna medida para prevenir o contrarrestar estos ataques. Los funcionarios del gobierno de al-Jolani se niegan incluso a comentar y condenan enérgicamente estos ataques. Este es el mapa del sur de Siria, aquí en celeste Israel, las partes que han entrado. Aquí el ataque que hubo. Más ampliada la foto que vimos recién. Aquí otra. Hermoso el cielo que hay esa noche. Bueno, aquí sería la incursión que hubo. Me marca la flecha. En la aldea de Al-Bakkar. Y la primera visita del presidente sirio Amán al-Golani se reúne con el rey de Jordania el jueves.
El presidente sirio y el ministro de Relaciones Exteriores sostuvieron conversaciones con funcionarios jordanos durante una visita a Jordania. El presidente interino Abu Mohammed al-Jolani, Ahmed al-Sara, y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de transición sirio, Asad Hassan al-Saibane, llegaron a Amán el 28 de febrero y se reunieron con el rey Abdullah II y el príncipe heredero de Jordania, Hussein bin Abdullah. Durante la reunión, las dos partes destacaron la importancia de la coordinación en materia de seguridad fronteriza y prevención del contrabando de armas y drogas. En una conversación con funcionarios sirios, el rey jordano anunció el apoyo de Amán a la reconstrucción de Siria. Imágenes de la reunión entre funcionarios sirios y jordanos. Cabe mencionar que esta es la primera visita de Abu Muhammad al-Jolani y la segunda visita de los nuevos funcionarios del gobierno sirio a Jordania. El ministro de Relaciones Exteriores, Asad Hassan al-Saibani, el ministro de Defensa, Maraf al-Wahra, y el jefe de inteligencia sirio, Ana Hassan Kattab, se reunieron con funcionarios sirios durante una visita a Jordania en enero de 2025. Bueno, ahí está la foto. Bueno, este mapa ya lo vimos. Podemos cerrar. Y la localidad de Altanc. Vamos a ver dónde queda esa localidad. No, ese no. Al sur de Omar, del Omar. No sé cuál será. Mejor la buscamos por... sí. No. Siria es esta, no África. Me salta el TANF. No, lo que estoy buscando. Bueno, no importa. Luego cuando Tomás esté con las noticias les busco tranquilo. Vamos a seguir leyendo. Si no perdemos tiempo acá. Voy a quedar por aquí. Alguna de estas debe ser. Abu Kamal, en el distrito de Abu Kamal, claro.
por ahí, por estas zonas de por aquí debe ser. Esta debe ser la base, quizá. Bueno, pasamos el tema entonces. Vámonos a lo de Irak. Sí, comenzamos con eso. Tenemos ahí el mapa de la IMAP. Dice que el Ministerio de Defensa turco anuncia la muerte de 2 militantes del PKK en una operación contra ellos en la región de Jakuk, en el norte de Irak. El gobierno de Estados Unidos pide a Irak que reanude rápidamente las exportaciones de petróleo kurdo o se enfrentarán sanciones junto a Irán. Y esto hace 6 días. El Ministerio de Petróleo de Irak confirma la finalización de las medidas para reanudar la producción de petróleo de la región del Kurdistán a través del puerto turco de Ceyhan. Bagdad, Gobernación de Bagdad, Almohadilla, Irak, Almohadilla, Kers, Almohadilla, Turquía. Que ha llegado a un acuerdo con el GRK dice que ha llegado a un acuerdo con el gobierno iraquí para reanudar las exportaciones de petróleo kurdo. Hace 16 horas la declaración de Abullah Öcalan hago un llamamiento al PKK para que celebre una conferencia general y decida disolverse. El líder militante encarcelado del PKK dice que todos los grupos deben poner las armas y que el PKK debe disolverse, dice el Partido Pro-Kurdo en Turquía. Bueno, se la habíamos leído. Öcalan en una carta desde su prisión. El lenguaje de la era de la paz y la sociedad democrática necesita ser desarrollado. ¿Qué dijo el presidente del Kurdistán iraquí? A ver. El presidente @IKR President dijo: acogemos con gran satisfacción el mensaje del señor Öcalan y su llamamiento al desarme y la disolución del PKK. Instamos al PKK a que se adhiera a este mensaje y lo implemente. Bien, una noticia, conversación telefónica entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el primer ministro iraquí. Rubio habló con al-Sudani. El secretario de Estado estadounidense habló por teléfono con el primer ministro iraquí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló por teléfono con el primer ministro iraquí, Mohammed Zia al-Sudani, el 26 de febrero. Durante la llamada, discutieron las relaciones bilaterales entre Irak y Estados Unidos y las formas de fortalecerlas y desarrollarlas. Durante las conversaciones, las dos partes discutieron las áreas de coordinación entre Irak y la nueva administración estadounidense y los marcos de cooperación en línea con los acuerdos bilaterales. Al-Sudani y Rubio también discutieron proyectos, acciones conjuntas y la intensificación de la comunicación y el aumento de la cooperación. Irak y Turquía discuten seguridad fronteriza el día martes. El comandante de la Guardia Fronteriza iraquí se reunió con altos mandos del país durante una visita a Turquía. El comandante de la Guardia Fronteriza iraquí, Mohammed Abdul Wahab Sukar al-Saedi, se reunió con el comandante de las fuerzas terrestres turcas, Selçuk Bayraktaroglu, y varios comandantes de seguridad en Ankara. En la reunión se examinó la seguridad de la frontera iraquí-turca y el intercambio de información y la coordinación conjunta entre las dos partes. Cabe mencionar que la visita de al-Saedi a Turquía se realizó en respuesta a la invitación de la parte turca y por orden del ministro del Interior iraquí. Bueno, pasamos al mapa de Irán.
Por segunda vez en 48 horas, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo otra misión de la Fuerza de Tareas de Bombarderos en 6 países socios en el Medio Oriente, según CENTCOM. El IRC dice que el líder ordena aumentar el alcance de los misiles. Esto lo habíamos leído la semana pasada. Eso también. Eso también. Esta es Isfahan. Protestas que hay hace 5 días. Isfahan, los jubilados de la industria siderúrgica y minera realizan una manifestación de protesta para exigir pensiones más altas y acceso a los servicios básicos. Lo nuestro está aquí, mienten cuando dicen que es Estados Unidos, corean los manifestantes. Isfahan, provincia de Isfahan al-Muadilla, Irán. Netanyahu dice, asestamos grandes golpes al eje del mal iraní y esto fue admirado en todo el mundo. Hace 3 días, el Tesoro de Estados Unidos lanza nuevas sanciones contra Irán, apunta a personas asociadas con empresas de puertos petroleros iraníes. Macron dice, no queremos que Irán tenga armas nucleares. Tenemos esto. El comandante del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, general Michael Karila, ha llegado a Israel en una visita no anunciada, después de viajar a Jordania y Qatar. La comparecencia ante el tribunal de mañana del primer ministro israelí Netanyahu ha sido cancelada, según se informa, debido a razones relacionadas con Irán. Aeropuerto Ben Gurión, Distrito Centro Almohadilla Israel Palestina Almohadilla Qatar Almohadilla Irán. Se lo leí. Presidente iraní dice, estamos abiertos al diálogo, pero no podemos negociar con alguien que nos amenaza abiertamente y nos pone la mano en el cuello. Lavrov se reunió con el presidente iraní Masoud Pezeshkian en Teherán. Bueno, esto es lo que leímos en el mapa de China, de las sanciones a las empresas de allí, tenían conexión con Irán. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice, nuevas sanciones contra Irán forman parte de una campaña de máxima presión. Y esto. El martes estallaron intensos combates entre las fuerzas de seguridad iraníes y un grupo armado en el sureste de Chabar. Las fuerzas gubernamentales allanaron un edificio residencial, utilizando armas ligeras y pesadas, incluidos RPG. Chabahar Almohadilla, Irán Almohadilla. 28. Ahí está entonces el mapa iraní. De nuevo. Esto ya lo leímos. Destrucción del cuartel general de los terroristas de Jaish al-Adel en Chabahar. A ver. Como resultado de la operación de seguridad conjunta del Cuartel General de los Guardianes de la Revolución Islámica y el Ministerio de Inteligencia contra la ubicación de los terroristas del llamado Grupo Yeisí al-Adl en la ciudad de Chabahar, ubicada en el sur de la provincia de Sistán y Baluchistán, una persona murió y 6 miembros de este grupo terrorista fueron detenidos. En este cuartel general terrorista se incautó una gran cantidad de armas y municiones. El Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Quds de la Fuerza Terrestre del IRG se anunciará más detalles de la operación. Vemos los videos.
Ah, está muteado. Nombramiento de un comandante pastún en Badakhshan el miércoles. Noticias de Afganistán. El Mulanik Mohammad Malang, uno de los comandantes pastunes de los talibanes, fue nombrado por el Mulay Batullah Akhundzada, líder del grupo, comandante de seguridad de los talibanes en la provincia de Badakhshan. Esta medida está en línea con otro nombramiento tribal de los talibanes y ha provocado reacciones negativas en la provincia de Badakhshan. Según fuentes locales de la provincia de Badakhshan, los comandantes uzbecos y tayikos de los talibanes tenían mucho poder en la provincia en los últimos años, pero con el nombramiento de numerosos funcionarios pastunes, la mayor parte del poder se les ha transferido. Antes de Badakhshan, el líder talibán había destituido al gobernador y a otros cargos en la provincia de Takhar y había nombrado a sus miembros pastunes de confianza para este cargo. Bien, ahí está. Vamos a Yemen entonces. Hace 5 días tenemos una noticia ahí. Un ataque a Estados Unidos. Por primera vez, los rebeldes hutíes dispararon misiles tierra-aire contra un avión de combate F-16 estadounidense el 19 de febrero, dijeron 3 altos funcionarios de defensa de Estados Unidos a Fox News. Otro SAM fue disparado contra un avión no tripulado MQ-9 Ripard de EU sobre Yemen fuera de las áreas controladas por los hutíes. Bueno, más que un ataque, han tenido que suspender ese ataque porque los hutíes se han hecho con misiles tierra-aire y están atacando a los aviones de Estados Unidos. Y hace 5 días también un soldado de las Fuerzas del Sur murió en una operación de francotiradores llevada a cabo por los hutíes en el frente de Al-Fakir, al norte de Al-Dale. Ahí en azul, donde lo marcan. Y va a estar aquí. Siempre hay enfrentamientos en esta zona. Al norte de Kataba. Bueno, esto es lo que leímos recién. Después de las restricciones a las protestas, una marcha en Taís para los empleados estatales exigiendo mejores condiciones y reestructuración salarial. Taís lo administra el Consejo de Transición del Sur, si no me equivoco. Porque está aquí en el sur. Y algunas noticias. El día viernes destituyen al comandante del portaaviones USS Harry S. Truman. Será por el mal desempeño en Yemen y el accidente que hubo. El capitán David Snowden, comandante del portaaviones USS Harry S. Truman, ha sido destituido de su cargo. Según informes de medios estadounidenses, el capitán David Snowden fue destituido del mando del portaaviones USS Harry S. Truman el jueves 21 de febrero debido a la pérdida de confianza en su capacidad. La decisión se tomó después de que el portaaviones bajo el mando del capitán Snowden chocara con el buque mercante Besiktas M frente a la costa de Egipto el 13 de febrero. La colisión dañó la pared exterior de 2 salas de almacenamiento y un espacio de almacenamiento en el portaaviones estadounidense, y el buque de guerra se dirige actualmente a Grecia para ser reparado. Snowden se graduó de la Academia Naval de Estados Unidos y fue piloto de combate profesional en 1996. Antes de este cargo, fue oficial ejecutivo del portaaviones Truman y comandó el acorazado USS San Antonio, LPD-17. El capitán Christopher Hill, comandante del USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69, sustituye al capitán David Snowden. Hill tiene una larga historia de operaciones en el Mar Rojo. Además de la colisión del portaaviones USS Harry S. Snowden con un barco turco, la destitución del capitán David Snowden también está vinculada a la actuación de la octava Fuerza de Tareas para hacer frente a los ataques de las Fuerzas Armadas yemeníes. Este grupo de flotilla destruyó por error un caza F-18F durante uno de los enfrentamientos con los yemeníes. La continuación de estas acciones muestra la falta de dominio y el alto error de los comandantes estadounidenses en situaciones delicadas. Claro, dieron de baja ellos el F-18. El F-18 chocó el portaaviones, así que lo que se esperaba, ¿no?
Bueno, enfrentamientos entre el partido Isla y las fuerzas de Ansar Allah en la provincia de Marib. Este es otro grupo que está allí en Marib en contra de los hutíes, el partido Isla. Durante el ataque de las fuerzas de la coalición saudí contra las posiciones de Ansarullah en el frente occidental de la provincia de Marib, varias fuerzas de la coalición saudí resultaron muertas y heridas. Según los medios de comunicación Isla, los hombres armados del partido se enfrentaron con combatientes de Ansarullah en los frentes de los desiertos de Maas y Al-Arif, en la provincia sureña de Marib. Los ataques no dieron ningún resultado para la coalición saudí, en los que 2 militantes de Isla murieron y otros 7 resultaron heridos. Isla es uno de los partidos yemeníes afiliados a la coalición saudí, que es ideológicamente representativa de los hermanos musulmanes en Yemen. Tras la caída del gobierno de Ali Abdullah Saleh tras la Revolución Popular Yemení, el partido Isla comenzó sus actividades armadas en las provincias de Marib, Taiz, Sanaa, Al-Jauf, Hadramaut, Sawa y varios otros lugares, pero fue derrotado frente a Ansarullah y en 2015 se unió a las filas de los grupos afiliados a la coalición saudí para derrocar al gobierno revolucionario de Yemen. Desde el comienzo de la guerra, los líderes de Ansarullah han enviado repetidamente mensajes a los líderes de este partido y han enfatizado puntos en común como la cuestión palestina, la unidad islámica, etc. Han insistido en sacarlos de las filas de sus oponentes, pero los líderes del partido Isla son muy dependientes de Arabia Saudita y no tienen mucha autoridad para adoptar posiciones extranjeras e internas. Ahí está entonces. Y Estados Unidos se prepara para una confrontación militar con Ansar Allah. A ver qué dice. Fox News dice. El periódico estadounidense, Fox News, afirmó en un informe que el Departamento de Defensa de EU y el ejército de EU están considerando altos niveles de opciones para enfrentar al ejército yemení. Los altos líderes militares creen que los ataques con misiles de los hutíes contra barcos de la Armada de EU son solo cuestión de tiempo y podrían causar bajas y daños devastadores a los portaaviones y destructores en el Mar Rojo, informó el periódico en un comunicado. Según el informe, algunos funcionarios del Pentágono dicen que adoptar un enfoque antiterrorista contra los hutíes sería costoso. Con ese fin, el ejército estadounidense está debatiendo al más alto nivel cuál es la mejor manera de contrarrestar a los hutíes, Ansar Allah. Fox News citó a funcionarios del Pentágono diciendo que las defensas de las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron un avión de combate F-16 estadounidense sobre el Mar Rojo por primera vez con misiles tierra-aire. Ese mismo día se disparó otro misil contra un avión no tripulado MQ-9, que también logró evadir el ataque yemení. Los funcionarios señalaron que el lanzamiento de estos misiles por parte de los hutíes es una escalada importante en la próxima confrontación militar. A pesar del continuo despliegue y las medidas defensivas y ofensivas de la flota naval estadounidense en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, sus esfuerzos por detener las operaciones yemeníes fueron insuficientes, y se infligieron numerosos y duros golpes a los barcos infractores y a las posiciones israelíes en la Palestina ocupada. Parece que el ejército estadounidense se ha enfrentado a esta visión real y está tratando de diseñar posibles escenarios contra Yemen. Están preparando un banco de objetivos, estimando los componentes de la fuerza de las Fuerzas Armadas yemeníes y contrarrestando las formas de refuerzo y la línea de suministro yemení para detener sus futuras operaciones contra Israel a un costo y fuerza más bajos. Bien, ahí está. Entonces, la nueva administración de Trump dicen que va a ir por los hutíes y veremos qué hacen. Bueno, Tomás, te dejo el tiempo para que entregue las noticias. Luego hacemos lo de Sudán. Me voy a fijar qué hay. Que podemos leer. Así que te dejo el espacio. Muchas gracias. Dice ahí la antigua República Soviética. Hay muchos despidos militares en los Estados Unidos. Pues sobre eso tengo